Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Ruiz. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Derecho Penal. En el día de hoy vamos a ver violencia de género. Debemos comenzar con el siguiente interrogante. ¿Qué es la violencia de género? Bien, la violencia de género, o en sí la violencia contra las mujeres, es cualquier conducta. Y atentos acá, debemos entender conducta por cualquier tipo de insulto, de actitud, de acción o incluso silencio o falta de colaboración que pueda dañar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. También tenemos que saber que no está justificada ninguna de estas acciones bajo ningún concepto y sobre todo tener muy en claro que aquellas mujeres que padecen violencia de género no son responsables de ello. Esto porque es muy importante dejarlo en claro, porque aquí está el común denominador de muchas personas que piensan erróneamente que si la mujer no se va de la casa cuando es golpeada debe ser porque le gusta o por muchísimas otras opiniones que están muy equivocadas, porque aquí juegan factores como por ejemplo la disponibilidad monetaria para abandonar el hogar, pueden jugar factores como la amenaza en cuanto a los hijos, entre otro tipo de cosas que veremos también. Por eso es muy importante, recalco, aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género no son responsables de ello. Entonces, la violencia de género, debemos preguntarnos, ¿es solo física? No, no es solo física, hay distintos tipos de violencia. Tenemos, en primer lugar, y quizá la más conocida, que es la violencia física, es decir, cualquier agresión o riesgo, incluso, de agresión contra el cuerpo de una mujer, como por ejemplo, bueno, los más comunes, heridas, cortes, etcétera, golpes varios. Por otro lado, tenemos la principal causa, que es la que no se ve, la violencia psicológica, que, digamos, funda las demás. Por violencia psicológica debemos entender cualquier acción u omisión que pueda dañar tu autoestima, lo cual por supuesto lleva a afectaciones varias del desarrollo personal y el empeoramiento de la salud psicológica. Por ejemplo, podríamos hablar de humillaciones, indiferencias, insultos, entre otras cuestiones. Luego también tenemos el tipo de violencia sexual, que esta consistiría en que tu pareja no te deje decidir sobre tu sexualidad o, por ejemplo, sobre la cantidad de hijos que quieran tener en común o tener relaciones sin tu consentimiento, basados en que como sos su mujer, en teoría no es un acto de violación, lo cual es totalmente incorrecto. O también si te obligan a tener relaciones contra tu voluntad o por miedo, el acoso sexual también es otra. Luego tenemos la violencia económica, que es otra también de las principales causas, ¿no? También que desembocan en realidad en lo que es un macro de la violencia de género. La violencia económica lo que busca es sujetarte, es decir, daña tu economía, romper tu independencia, eso es lo que busca. Por ejemplo, lo que hacen es aislarlas a las mujeres, los hombres violentos, es decir, quitarlas de cualquier persona que pueda hacerlas reaccionar y hacerles perder el control. Probablemente hagan que abandones tu trabajo, te retengan los documentos o incluso controlen tu situación monetaria. Así también tenemos la violencia simbólica, es decir, la violencia en cuanto a mensajes e ideas que te pondrían en una situación inferior por el hecho de ser mujer. Tenemos también otro tipo de violencia como es la violencia en los espacios públicos. La violencia en los espacios públicos es la que se da justamente en lugares públicos mediante conductas o expresiones verbales de connotación sexual que podrían dañar tu libertad e incluso ofenderte, como por ejemplo el acoso callejero.
Y acá quiero hacer una pausa, porque se suele confundir el concepto de violencia en espacio público contrapuesto con violencia doméstica. Y ahí hay un grave error. La violencia doméstica no es doméstica porque ocurriría, en teoría, puertas adentro del hogar, es decir, en la casa. Es violencia doméstica porque la violencia doméstica en sí es la violencia en el matrimonio, que puede o no ocurrir puertas adentro, es decir, en el hogar conyugal en este caso, o también podría ocurrir en un espacio público y no dejaría de ser violencia doméstica. Esa es una aclaración que hay que hacer. Tenemos también la violencia política, que es aquella que impide tu desarrollo en la vida política o incluso el ejercicio de tus derechos, ¿no? Entonces, ya aclarados los tipos de violencia, si sufrís violencia de género, ¿qué es lo que podés hacer? En este caso, si sos mujer y sufrís alguno de los tipos de violencia que acabo de mencionar, tenés ciertos derechos, como por ejemplo la asistencia, el trato respetuoso en la misma, que te protejan, el acceso gratuito, que esto es muy importante, porque muchos consideran o suelen decir el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho universal, pero en este caso puntual el acceso debe ser gratuito. También tenés derecho a una compensación económica y el acceso al seguro de capacitación y empleo. Entonces, ¿cómo es que podés realizar la denuncia? Bien, en caso de que quieras realizar la denuncia, tenés que asistir a una comisaría donde la policía tiene la obligación de tomarte la denuncia y enviarla al juez en 24 horas. Pero también podés hacer la denuncia en el juzgado y el juez tiene que escuchar tu denuncia sin la presencia de tu agresor. Entonces, recordá que en caso de haber sufrido violencia sexual, tenés derecho a que los jueces mantengan tu denuncia en secreto. Acá te dejo algunos datos útiles que pueden salvar tu vida, o si estás viendo este video y conoces a alguien que sea víctima de violencia de género, no dudes en denunciarlo, podés salvar una vida. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y dale like, y además te recomiendo el siguiente video que te va a aparecer en pantalla, a medidas perimetrales. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video.